Pese a la pronta llegada del verano austral, en muchos países de Latinoamérica la pandemia no da tregua en la región. Brasil, el país más afectado, batió su propio récord de contagios el miércoles, con 70.574 nuevos casos de coronavirus y 936 muertes en 24 horas. El país que hasta ahora parecía mantenerse inmune a la pandemia, Uruguay, registró un aumento exponencial de casos durante los últimos días que han obligado a su presidente Luis Lacalle Pou a cerrar las fronteras desde el próximo 21 de diciembre hasta el 10 de enero. Bienvenidos al especial Coronavirus. Latinoamérica y Caribe sobrepasó esta semana los 14 millones de casos positivos de COVID-19. Brasil es el país peor parado por esta pandemia en la región, con la mitad de estos casos. Argentina se ubica en segundo lugar, con alrededor de 1,5 millones de infectados. México, por su parte, roza el 1.300.000 casos. Dentro de los países más afectados por la pandemia de coronavirus en Latinoamérica, también se encuentran Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Por contra, Uruguay es el país de la región que más exitosamente ha podido contener la pandemia, con algo más de 10.000 infectados. Aunque lo cierto es que las cifras han empeorado considerablemente en los últimos días. Ha sido un año complicado para la familia del Bracio Majo en Montevideo. Su hijo Guillermo nació 2 semanas después de que comenzara el cierre del país. No pudieron compartir su alegría. Pero hablame algo. Tampoco nadie se acercó a ayudarlos. De lo mejor fue eso. Ana Cristina del Bracio, su esposo Martín y sus hijos tuvieron que hacer cuarentena por un caso de COVID-19 entre sus amistades. Fue tremendo por nosotros que los abuelos no pudieran venir. Ahí al conocer al bebé, los abuelos, los hermanos, nadie podía ingresar. Ahora, 7 meses más tarde, todo se ve diferente. Las fronteras entre Uruguay y sus vecinos siguen cerradas, pero el pequeño país gestionó bien la crisis. Uruguay lamenta poco más de 100 muertes por COVID-19 y casi 11.000 contagios, aunque estos vuelven a aumentar. Las escuelas y universidades cerraron durante algunas semanas en primavera, al igual que los comercios. Pero las calles vuelven a estar llenas. Mucha gente usa mascarilla, aunque no es obligatorio. La cautela no está de más, pero se nota una sensación de alivio. Lo peor parece haber pasado. El ambiente en el Instituto de Investigación Pasteur es de optimismo. Cuando la pandemia comenzó en marzo, actuaron inmediatamente, testeando a gran escala. Los kits de pruebas llegaron de estos laboratorios. La estrategia del gobierno ayudó en todo el proceso. Bueno, creo que uno de los grandes aciertos del gobierno uruguayo, a diferencia de otros grandes presidentes, entre comillas, fue que tomó la decisión de apoyarse en la ciencia, apoyarse en el sistema científico nacional. Uruguay invirtió durante las pasadas décadas en su estado de bienestar, y eso parece haber dado frutos ahora con la crisis. En el país viven unos 3,5 millones de personas. La pobreza es un problema en algunas áreas, y se nota sobre todo en la capital. Al expresidente José Mujica, conocido por su modesto estilo de vida, se le atribuye en gran parte el mérito de haber reducido la brecha entre ricos y pobres y de haber invertido en educación, salud y bienestar social durante su mandato de 2010 a 2015. Ahora tiene 85 años. Hablamos con él. Pero esa bonanza permitió la instauración de un proyecto que habría que definirlo, para resumir, socialdemócrata, que formó mucho al país en su estructura material, pero también en su modus vivendi. Entonces es un país de tradición tolerante, bastante civilista, ha tenido sus contradicciones a la luz de las crisis económicas. De regreso con la familia del Bracio Majo. Ahora disfrutan nuevamente de sus parientes y amigos. ¿Cuál es la clave del éxito de Uruguay en la gestión de la pandemia? Quizás que supo tomar las decisiones políticas acertadas y una dosis de suerte. ¿Dónde está la cosa que traje para ver? No me tiré nada. Sí, tira tu cuenta, sos una rata. No me tiré nada. Pienso que la cepa no es la misma que en Europa. Hay algo del propio virus que no sé si es el clima, si es no sé qué, si es el aire. Algunos decían que podía ser porque era
por el aire, por el mar, no sé, no tengo ni idea, pero pienso que hay algo también. Hace unos meses no pensaron que podrían volver tan pronto a la normalidad. De cualquier manera, no olvidarán tan rápido las circunstancias en las que nació su hijo Guillermo. Y para saber más sobre el éxito de Uruguay frente a la pandemia del coronavirus, conectamos ahora con Ana Solís, investigadora y docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Hamburgo. Gracias por atendernos. La primera pregunta que te voy a hacer es obvia. ¿Qué es lo que ha hecho Uruguay mejor que sus vecinos para tener hasta el momento unas cifras mucho más benévolas? Bueno, la pandemia encontró en Uruguay un país que tenía un sistema político, económico, social más o menos estable, también con un sistema de salud aceptable comparado con la región. Esto permitió también que los ciudadanos tuviesen confianza en cuanto a las decisiones que estaba tomando su gobierno, lo cual permitió que se tomaran también decisiones más rápidas. Y como ustedes también mencionaban en el video, fue esencial que ellos pudieron realmente masivamente verificar, testear a su población con este test que desarrollaron ellos mismos en el Instituto Pasteur. Y otro punto importante es que hubo conciencia social de la población uruguaya. ¿Y por qué no hacen lo mismo otros países de la región? Ahí tenemos otros escenarios, otra realidad. Tenemos países que estaban viviendo ya ciertas inestabilidades políticas, económicas, sociales, en la que observamos sociedades muy polarizadas y por lo tanto con gran parte de la población que no confiaba en sus gobiernos que tomaron decisiones muy tardías o erradas, que también tenían una diferencia, el sistema de salud muy malo, con desigualdad estructural muy grande y a donde además también vimos casos de corrupción, por ejemplo, en la compra de medicamentos, equipos médicos, en fin. Sin embargo, desde finales de noviembre hemos visto un incremento significativo en las cifras de contagios de Uruguay. ¿A qué se debe ahora este empeoramiento? Yo creo que un poco está pasando lo que ya ha estado pasando con la segunda ola en Alemania. Son dos países que vivieron relativamente bien el impacto de lo que significaba una pandemia en cuanto a muertes, cantidad de muertes y de infectados. Y por lo tanto puede ser un elemento, un factor que la población se fue relajando en cuanto a las medidas y también que para los gobiernos ha sido mucho más difícil, más complicado tomar decisiones rápidas. Y lo otro es que nos ayuda también las fechas en que estamos cercanos a la Navidad, donde la gente se aglomera para hacer las compras navideñas y hay mayores reuniones familiares. Latinoamérica es una de las regiones con mayor desigualdad del mundo. ¿Qué medidas concretas serían necesarias adoptar para proteger a los más pobres en estos tiempos de pandemia? Yo creo que inmediatamente medidas que hay que tomar, realmente el gobierno tiene que ser transparente e informar claramente a su población. Además, tiene que hacerse una autorización relativamente rápida, pero segura, de ciertas vacunas, no todas, sino ciertas vacunas que pasen los pasos, las pruebas dentro de los países y asegurarse que logísticamente los centros que se vayan a instalar de vacunación, que también en la logística esté pensado que esta gente que vive lejos de los centros de vacunación puedan realmente acceder a la vacuna. Gracias, Ana Solís, por estas informaciones, investigadora y docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Hamburgo. Hasta luego. Gracias, chao. Y en Latinoamérica, los países que han aumentado últimamente cifras de contagios de manera alarmante son varios. Como vimos, Brasil encabeza la lista, como ya hemos dicho antes, pero atención, porque 3 países más rebasan ya el 1.000.000 de casos: Argentina, Colombia y México. Además, Perú se acerca a este peligroso umbral y podría rebasarlo en los próximos días. La alta ocupación de camas de cuidados intensivos también preocupa en la región, sobre todo en Ciudad de México, donde ya se superó el 80%. La preocupación aumenta en Argentina. En una semana que comenzó con la noticia de que el país superaba el 1,5 millones de casos de coronavirus. Una cifra que de momento crece en torno a las 5.000 nuevas infecciones por día.
Las medidas sanitarias lograron contener los altos picos de contagios de octubre pasado. Pero el repunte de la enfermedad alarma sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Creo que relajarme no, porque igual hay que tener los cuidados, pero no tenía idea que llegamos a 1,5 millones ya, porque las noticias no las estoy mirando. El gobierno anunció que la campaña de vacunación podría empezar en la primera quincena de enero. Si en Argentina el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva es del 52% en promedio nacional, en Ciudad de México la saturación hospitalaria por COVID-19 está en el nivel más alto de toda la pandemia, llegando al 80%. Las autoridades fijaron nuevas medidas restrictivas que incluyen limitaciones al horario comercial en el centro urbano. En este mercado del Estado de México temen que pronto el cierre sea total. Bueno, ahorita estamos un poco a la expectativa de lo que pueda suceder. Nos dijeron que trabajáramos hoy normal, en nuestro horario normal, pero a final de cuentas uno nunca sabe, entonces pues ahora sí que hasta que nos dejen o hasta que esto dure. El gobierno mexicano quiere empezar a vacunar en torno al 22 de diciembre tras autorizar la vacuna de Pfizer. Las 125.000 dosis iniciales irán destinadas en primer lugar al personal sanitario. En Brasil, el segundo país en número de muertos por la pandemia, la campaña de vacunación tardará un poco más en llegar. Nuestra expectativa es liberar la vacuna a finales de febrero, para que en el mejor de los casos pueda distribuirse ya en marzo. El gobierno apostó en principio por la vacuna de AstraZeneca, pero ante la demora en la aprobación, intenta obtener también millones de dosis de Pfizer. Entre tanto, las críticas arrecian contra el presidente Jair Bolsonaro, por lo que muchos consideran incompetencia de su gabinete en la gestión de la pandemia y un plan de vacunación que sigue arrojando muchas dudas. Pues esperamos y deseamos que estas cifras vayan mejorando poco a poco tan pronto como comience la vacunación. Hasta aquí nuestro especial coronavirus de hoy. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir toda la actualidad de la pandemia en nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho. Hasta pronto.